No. ¿No? ¿Todavía no se escucha? Ok. Estamos en una serie que la iglesia que Dios quiere. Parece que si no, ya no se escucha. Lo que quiera completo. Ya. La iglesia que Dios quiere. Hoy día vamos a ver una iglesia temerosa de Dios. La semana pasada vimos una iglesia que sigue la escritura, que obedece la escritura. Pero hoy día vamos a ver una iglesia temerosa de Dios. Les ruego que inclinen su rostro para conocer la oración. Querido Señor, Padre amado, Dios Todopoderoso, damos tantas gracias, mi Señor, por estar aquí, Señor. Esta oportunidad inmerecida que tenemos de escuchar su palabra. Damos gracias porque, aún siendo indignos de nada, Señor, dignos de nada, y usted nos ha permitido ser llamados sus hijos, Señor. Nos ha permitido tener vida eterna. Nos ha dado el regalo de su Hijo, Señor. Nos sentimos muy bendecidos, Señor, por todo lo que usted ha hecho por nosotros, Señor. Aún sin merecer nada, damos gracias, Señor, por esta mañana donde podemos escuchar su palabra, exaltar su nombre, conocer su nombre, Señor. Rogamos, Señor, que nos ayude y nos guíe al estudio de su palabra, Señor, que sea su Espíritu Santo permitiéndome hablar. Ruego, Señor, que sea usted en cada palabra, Señor. Todo esto se lo pido en nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Funciona. Ok, este va a ser el texto central que vamos a ver hoy día, 2 Corintios 5:11. Dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Es curioso, ¿no?, como muchas veces tenemos temor a cosas, tenemos un temor reverencial a algunas cosas que no son sagradas. Por ejemplo, un simple ejemplo que podemos ver el día de hoy. Hay una cámara. Quizás muchos podrían estar más asustados por lo que está en la cámara que el sentido original. Es decir, si yo me equivocase, dijera algo que no corresponde, está grabado, entonces tengo temor a la cámara, pero en realidad no debería ser nuestro temor principal. El temor de la persona que se para aquí debería ser: tengo temor, profundo temor de no decir algo que no está en la palabra de Dios, de hacer algo que Dios nos ha dicho. Y eso es lo que pasa con cada hermano que le toca enseñar cada semana, y eso es lo que esperamos, que haya un temor reverencial hacia Dios, hacia su persona, hacer las cosas correctamente. Si se fijan, cada hermano que le toca enseñar cada semana está dando vueltas. ¿Por qué? Lo he hecho muchas veces, pero hay un temor a Dios. Pastor Douglas, un hombre que enseña cómo predicar, que un hombre que lleva años enseñando, pero él dice que aún el día de hoy, cada vez que se sube al púlpito, tiene miedo, hay un temor hacia Dios de hacerlo correctamente. Probablemente si se equivoca o hace algo incorrecto, no va a dejar de ser pastor o no va a haber un castigo hacia él. Pero el temor que él tiene va enfocado hacia Dios, porque él quiere glorificar al Señor. Bueno, cuando habla en la Escritura sobre temor, específicamente el temor a Dios, ¿a qué se referirá el temor de Dios? Si podríamos sacar ese sentimiento, poder expresarlo. Por ejemplo, ¿sería como el temor a una catástrofe? ¿Será el mismo temor, por ejemplo, cuando algo se va a destruir, estamos en un bote y va a caer, se va a inundar, va a naufragar? Por ejemplo, el miedo que tiene una mujer andar sola en un callejón. ¿Será el mismo temor que habla el temor de Dios? Porque son temores diferentes. El temor que quizás siente un joven cuando toma una mala decisión que conllevará consecuencias durante toda su vida. El temor que tiene un joven al decirle, contarle algo a sus padres que probablemente lo decepcionarán. Quizás los padres no lo van a golpear, solamente se van a decepcionar, pero igual hay un temor de por medio. Son temores diferentes. Entonces, muchas veces nosotros tenemos problemas para poder expresar nuestros sentimientos. Los vemos enfrentados a una situación, un accidente, una persona comete una negligencia y queremos expresar ese sentimiento, pero nuestras palabras, nuestras capacidades, no somos capaces de poder expresarlo, sobre todo yo. Nosotros tenemos la capacidad de poder expresarlo claramente y precisamente lo que queremos decir. Bueno, Dios no tiene ese problema. Muchas veces nosotros, para decirlo, ocupamos varias palabras, ¿no? Tenía algo de rabia, con un poco de miedo, pero igual estaba alegre. Entonces mezclamos todo eso y tratamos de explicar una situación. Bueno, Dios no tiene ese problema. Podemos decir que lo que está en la Escritura, Dios lo puso con las palabras precisas y por lo que Él quería decir. Lo que vamos a ver hoy día va a ser qué es el temor de Dios. Y lo quiero enfocar en tres etapas. ¿Qué es el temor de Dios del hombre personal?
cómo se manifiesta mi temor a Dios, pero también a nivel familiar. Son una familia temerosa de Dios y finalmente una iglesia temerosa de Dios, porque la iglesia está compuesta por creyentes. También el fruto del temor de Dios y las consecuencias por la falta de temor. Eso es lo que vamos a desarrollar ya durante la mañana. Bueno, como le decía la palabra que aparecía ahí en 2 Corintios, cuando dice, conociendo pues el temor del Señor, la palabra que mayormente se ocupa en la Escritura para temor es la palabra phobos. Esta palabra, un 75% de las veces que se ha traducido, se traduce como temor. Para explicarlo, ¿por qué pongo esto? Es como que queremos entender cómo se traduciría esa palabra. Entonces pescamos un balde y vamos echando los ingredientes y vamos a ver qué sentido tiene esa palabra. Entonces, 75% de las veces se traduciría como temor, la palabra phobos, que es utilizada en la Escritura. Un 10% como miedo y el resto como respeto o reverencia y algunas palabras similares. Pero esa es la intención que tiene la palabra temor en las Escrituras. Tiene todos estos matices si quisiéramos poder explicarlo. Por ejemplo, en Mateo 4:41 dice, temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Cuando el Señor Jesucristo reprende el viento y se detiene, bueno, ellos tuvieron un temor. La misma palabra utilizada en 2 Corintios. Dice, y los discípulos viéndole andando sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Tuvieron temor, miedo. También tiene que ver con la misma palabra. Pagad a todos los que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. La palabra respeto es la misma palabra que se ocupa ahí en el texto. Para que entiendan que esta palabra tiene todos esos matices. Dice, si no santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. La palabra reverencia también es la palabra phobos, que tiene el mismo sentido. Ante todo, el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es para que puedan entender un poco mejor a qué se refiere la palabra temor en las Escrituras. Y cuando habla la palabra y dice el temor de Dios, el temor de Jehová, a esto se refiere. Bueno, el diccionario teológico Kittel dice así, phobos tiene el sentido de temor, de admiración o reverencia. Los considera como reacción imperativas e inevitables ante la afirmación de la autoridad y especialmente de deidades. Dice que aquel que teme a Dios, por ejemplo en este contexto, tiene una admiración o reverencia. Cuando dice teme a Dios, hay una admiración hacia Dios, una reverencia. La obediencia es por medio de la admiración. Y considera lo que se ha dicho por medio de esta autoridad como algo imperativo, es una orden, algo que debo hacer. E inevitable, no hay otra opción. Sobre todo si es que es una autoridad y especialmente si se refiere a Dios. Entonces, la palabra phobos muestra que hay un temor, miedo, pero también es reverente. No es un temor a algo malo que le pueda suceder al hombre. El hombre que teme a Dios no le teme porque es un Dios malo que le va a hacer daño. Lo teme por quien es y por lo que es. Por ejemplo, ¿debemos tener temor de Dios? Sí, de hecho la palabra de Dios dice, a Él sea a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces la palabra de Dios también dice, bueno, hay que temer a Jehová, Él sea vuestro temor y vuestro miedo. ¿Por qué? Por quién es y por lo que Él puede hacer. Porque Él es santo. Hay que tener temor de las cosas santas de Dios. De hecho, el pueblo de Israel se llenó de temor al ver la mano poderosa cuando hizo todos los milagros para sacarlos de Egipto. El pueblo de Israel fue temeroso frente a los ojos de Dios. También cuando Josué cruza el mar y se abren las aguas, fue para que los otros pueblos tuviesen temor de Dios. Y también el Señor en Mateo 10:28 dice que, bueno, hay hombres que pueden hacer daño a tu carne, pueden golpearte, pueden perjudicarte, pero a ellos no les temas, sino que a Dios es a quien debes temer. Pero entendiendo cuál es el correcto temor que debemos tener a Dios. No es un temor
como le decía, por ejemplo, una mujer que camina por un callejón que quizás tiene miedo de un hombre malo, sobre todo con las cosas que están pasando, pero decir, bueno, es un temor reverencial porque Él es el Dios Todopoderoso que ha creado todas las cosas. Entonces, debemos tener a Dios. El temor de Dios nos conlleva a considerar a Dios tal cual como es. Esto significa que le vamos a poner en la posición que Él le corresponde, según los atributos que Él tiene. Él es el Dios Todopoderoso, Él es el Dios Santo, el Dios Omnisciente. Muchas veces hay gente que cae en el error de no tratar a Dios como corresponde. Por ejemplo, mi Diosito. Él no es mi Diosito, Él es el Dios Todopoderoso, el creador de todo lo existente. El flaco o otra cosa que no corresponde para nuestro Señor, para Dios. Le invito a que me acompañe al Salmo 96, por favor. Es corto, así que lo vamos a leer completo. 96. Dice así, Salmo 96. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria. En todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributo a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decida entre las naciones, Jehová reina. También afirmó, el mundo no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócense la tierra. Bramen el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará el mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Y mientras leía ese texto me surgían algunas preguntas. Por ejemplo, dice, ¿es digno de suprema alabanza? Amén. Dice en el versículo 8, dad a Jehová la honra debida a su nombre, o sea, la gloria que él merece. Dice, temed a Jehová. Dice, ya bueno, hay que temer a Jehová, pero antes decía en el versículo 2, anunciad el día de su salvación. Dice, ¿cómo una persona puede tener miedo de su Salvador? Pensando, como le decía anteriormente, considerando el temor de Jehová con otras palabras, alguien que pueda hacer daño, alguien que procura el mal. Por el contrario, Dios tiene el poder de hacer todo. Dios puede destruir cosas que el hombre no puede destruir, pero Dios es bueno y su naturaleza es buena. Y Dios es nuestro Salvador. El temor que habla aquí es un temor reverencial hacia el Dios Todopoderoso que ha creado todas las cosas, los cielos y la tierra. Nuestro futuro está en sus manos. Entonces, debemos tener un temor a aquel que puede hacer todas las cosas, pero insisto, un temor reverencial. Muchas veces el hombre tiene temor, un aparente temor, a las cosas santas, pero no está fundamentado en Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, una persona que está caminando por el supermercado y tiene el deseo de robar. Y dice, no lo voy a hacer. La tentación de robar. Y dice, no lo voy a hacer porque un hermano me puede ver. Su temor no está fundamentado en la persona de Dios, sino está fundamentado en cosas externas, en que alguien lo vea. Diferente sería que el hermano dijera, bueno, no lo voy a hacer porque eso no agrada a Dios. Un hombre, bueno, no voy a engañar a mi esposa porque eso le va a producir dolor a mi esposa, o ella me puede dejar, o cualquier otra consecuencia. Eso no es temor a Jehová. El verdadero temor a Dios es decir, yo no lo voy a hacer porque eso no agrada a Dios, porque Dios dijo que no se debe hacer y porque no honra a mi Señor.
Muchas veces, ¿a qué tenemos más? ¿A lo que va a decir la gente? ¿O realmente a lo que el Señor estará pensando de nosotros, de lo que estamos haciendo? Les recuerdo que estamos hablando de una iglesia temerosa de Dios. ¿Qué sucede con la iglesia cuando es más importante otras cosas que el temor al Señor? Cuando voy a dejar mis ofrendas a la iglesia, aunque quizás fueron conseguidas de forma dudosa, ¿eso no honrará a Dios? Hermanos, somos responsables de que nuestros hermanos sean temerosos de Dios, guiarlos al temor de Dios, enseñarles, igual que las familias. Si el padre de familia está llegando a una actitud que no es correcta y los hijos saben y no le exhortan, no le dicen, o viceversa, o la esposa, o mutuamente llegan al acuerdo de no hacer algo que agrada a Dios, es una familia que no está agradando a Dios. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante, en las consecuencias de no agradar a Dios. Bueno, como debemos temer a Dios para poder comprender bien qué significa el temor de Dios, también debemos respetar a Dios. Dice, pagar a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Está hablando de autoridades. Dice, bueno, si a una autoridad corresponde que tengas que pagar tributo, impuestos, págalo. Si a alguien le tienes que dar honra por su posición, hazlo. Pero también, la misma palabra que se utiliza aquí es phobos, que se ocupaba a miedo, que también, para poder entenderlo, bueno, a Dios hay que respetarle. Si Dios merece el respeto, hay que dárselo. Debemos tener una consideración hacia Dios con un grado de sumisión. Eso es lo que significa el respeto, tener sumisión hacia una persona. Llevar a cabo lo que dice, sin considerar las ofensas o perjuicios. Considerar algo que es digno de ser tolerado. Eso lo dice el diccionario en cuanto al respeto. El respeto está de la mano siempre con la obediencia. Debemos considerar al Señor como superior. Bueno, Él es superior. Él merece toda nuestra devoción. Debemos someternos a todo en Él. Debemos buscar honrarle a Él. Por ejemplo, Pilato. Pilato no consideró al Señor Jesucristo como Dios. Por lo tanto, Él lo humilló. No lo respetó. Y fue humillado y ridiculizado por la incredulidad de Pilato. Nosotros debemos considerar a Dios como lo que es y respetarlo. Bueno, la desobediencia en nuestras vidas se refleja en nuestra falta de fe, porque si consideramos a Dios como es, si conociéramos a Dios tal cual como es, vamos a considerarlo como es. Al considerarlo como es, vamos a ser obedientes a Él. Bueno, también Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Acompáñame allá, por favor. Dice, también debes saber esto, capítulo 1, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Quería llegar a la palabra impíos, que los tiempos postreros van a llegar a este tipo de hombres. Cuando habla de la palabra impíos, la Nueva Traducción Viviente los traduce como irreverentes. Tiene la idea de no consideran nada sagrado. Es la misma palabra que ocupa en 1 Timoteo 1:9, también para irreverentes, pero es traducida como no consideran nada sagrado. ¿A qué me refiero con eso? No hay un respeto hacia las cosas sagradas de Dios. El hombre que viene, el hermano que viene a tocar la guitarra, no viene a tocar la guitarra porque es un trabajo, donde él por medio de sustenta a su familia, no, porque él viene a ofrecer un servicio santo a Dios. En Buin hay un joven que está sirviendo ahora con el data, y lo primero que se le explicó que es un servicio santo, tanto como la persona que está predicando, tanto como la persona que pasa la ofrenda, tanto como aquel que está dirigiendo. Son servicios que se entregan a Dios, como el hombre que va a predicar el Evangelio. Todo aquello se debe considerar como cosas santas, no como
no considerándolas como sagradas. No puedo estar yo sirviendo al Señor. Bueno, voy a venir a servir en un ministerio jugando con el teléfono mientras ministro. Es importante considerar las cosas y ponerlas en su lugar. Las personas que están en el computador se enfocan en su ministerio. Y cada una de las personas que está dando un servicio al Señor debe considerarlo como algo santo. Muchas veces cuando pasan la ofrenda dicen, bueno, tengamos una actitud de reverencia, porque así es, estamos en un servicio sagrado. Cuando se realiza la cena del Señor, estamos recordando la muerte de Cristo, estamos cumpliendo una ordenanza, por lo cual se debe dar el tono que corresponde. Fuera de esas cosas, si se bromea, no tiene mayor importancia, pero las cosas que corresponden al Señor se debe mantener la ceremonia, reverencia, gracias sería, la reverencia del servicio, porque Dios merece nuestro servicio limpio para Él. Bueno, ahora que ya antes de que veamos cuáles son los frutos del temor, ya conocemos un poco lo que es el temor de Dios, quizá un poco más claro, pero una pregunta, ¿conocen a Dios? Muchos pueden decir, sí, conozco a Dios. Bueno, tengo otra pregunta para los que me dicen que sí. Bueno, ¿realmente conoces a Dios? Y los que me pueden decir que sí, les pregunto si ¿estás seguro que realmente conoces a Dios? ¿Has pasado tiempo en la Escritura conociendo su carácter, conociendo su santidad, lo que Él merece, cómo le gusta la adoración? Porque la palabra de Dios nos guía a eso. La semana pasada el pastor hablaba de la obediencia a su palabra, el conocimiento de su palabra. Entonces, por medio de ello vamos a llegar al conocimiento de Dios. Por medio del conocimiento de Dios, la única forma de llegar a la obediencia de Dios. Si yo no leo el reglamento de la ley de tránsito, jamás voy a saber cuáles son las leyes que debo acatar. Entonces, es necesario conocer la palabra de Dios para poder temer a Dios. Y finalmente, si dicen, bueno, realmente conozco a Dios, ¿quién es a Dios? Una persona que conozca realmente el carácter de Dios va a quedar impresionado como Isaías frente a la presencia de Dios y dijo, bueno, soy hombre muerto. De la misma manera, un hombre que conoce la santidad de Dios y el poder de Dios debe decir, bueno, tengo que vivir una vida santa para Él, para mi Señor. A continuación, el fruto del temor de Dios. El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre. Muchos, pero muchos versículos hablan sobre el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. Lo conocemos, nos lo han enseñado desde niños. Pero somos obedientes al Señor, somos temerosos de Él. A consecuencia de ser temerosos de Dios, somos obedientes a su palabra. ¿Nos alejamos del mal? Bueno, ¿quieres ser una persona sabia? Que en su vida prospere y le vaya bien en todo lo que hace. Bueno, debes ser temeroso de Dios. Debes respetar lo que el Señor ha dicho. Un temor reverente a su persona y a sus mandamientos. Yo no puedo decir que soy temeroso a Dios si no soy temeroso a sus mandamientos, a su palabra, a lo que Él ha dicho. Por ejemplo, el ser infiel a un esposo o una esposa, el ser fiel va a ser una buena decisión, pero debe estar fundamentada en el temor a Jehová, no en cosas cotidianas, como les decía, el temor a una pérdida de relación. Pero si está bien fundamentada, va a permitir que vivamos una vida plena, una vida matrimonial plena, y será agradable frente al Creador. Esto significa que el ser obediente a Dios y temeroso a Dios no es lo mismo, y es como lo ve el mundo, es una vida ascética donde uno se vive una vida llena de limitaciones, coartándose de cosas que podría vivir. Pero aquellos que conocen al Señor, su palabra nos manda y nos muestra que vivir en temor del Señor es la mejor forma de vivir. Vivir conforme al diseño que el Creador ha mandado es la mejor forma de vivir. ¿Qué quiero decir con eso? Si compramos un equipo y nunca leemos el manual, difícilmente vamos a ver cómo ocuparlo de la mejor manera. Pero aquel que puede indagar en todas las funciones que tiene un equipo, va a sacar mayor provecho. El Señor nos dice cómo debemos vivir nuestro matrimonio. Si el hombre es fiel a lo que dice en la palabra, si es amoroso con su esposa, va a vivir un buen matrimonio. Si su esposa se somete a él como Cristo lo hizo
o sea, como la iglesia lo hizo frente a Cristo, va a vivir un buen matrimonio. Si son ordenados en cuanto a las finanzas, van a vivir un buen matrimonio. El diseño de Dios es perfecto, pero el hombre por el mundo lo ha echado a perder, por su corazón pecaminoso. Pero si lo vivimos conforme a lo que dice la Escritura, vamos a vivir vidas plenas y en todas las áreas de nuestra vida. Por eso el Señor nos enseña cómo vivir. Dejen poner este ejemplo. Job, cuando Satanás se presenta en la presencia de Dios y el Señor le dice, entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra, es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. El Señor le permite, Satanás le dice, bueno, él es así porque tú le das de todo, obviamente. Permíteme quitarle sus bienes y veremos si sigue de la misma manera. Satanás le quita sus bienes, su familia y vuelve a la presencia de Dios y le dice, entonces el Señor le contó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Él es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Además, ha conservado su integridad a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Después de esto, Satanás, con permiso de Dios, va y hace daño a su cuerpo, su salud. Aún así, Job siguió manteniendo su integridad. Lucha por decir, bueno, me hubiese sido mejor no haber nacido. Vienen sus amigos y le dicen, bueno, tú tuviste que haber pecado. Y dice, no, yo defiendo mi integridad. Y en medio de su defensa de la integridad, él dice, bueno, esto es lo que Dios dice a toda la humanidad. El temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apártense del mal, apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Bueno, Job, a pesar de esto, comprendía que el temor de Jehová tiene que ver con apartarse del mal. La sabiduría es apartarse del mal. Ese es el verdadero temor de Jehová. Si decimos que somos hombres, una familia o una iglesia temerosa de Dios, vamos a caer en lo mismo. Una familia que se aparta del mal, que no condice con ciertas cosas que no agradan a Dios. Si quiero agradar a Dios y ser temeroso de Dios y ser sabio, debo apartarme del mal. El temor de Dios se manifiesta por medio de la obediencia. Dice, el temor se manifiesta por medio de un corazón humillado frente a la presencia de Dios. Toda actividad de corazón se ve consumida por su gloriosa persona, sin dejar espacio para que el hombre se autoexalte y decida no obedecer a Dios, al Dios Todopoderoso. Si deseamos temer a Dios, debemos ser obedientes. No por lo que dirán, sino porque nuestro corazón está inclinado y humillado frente a Dios por su persona, por lo que puede hacer, por quien es. Él merece ser oído y obedecido. El que teme a Jehová hará lo bueno y se apartará del mal. ¿Permiso? Bueno, si quieres ser sabio, debes temer a Jehová. Como les decía, la Biblia no presenta una serie de reglas que nos cuartan del mundo, sino lo que hace la palabra de Dios. Nos guía a vivir de la forma más sabia, de la forma que mejor podemos vivir. El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el versículo 21 dice, el que los guarda es el que me ama. Bueno, por medio de la obediencia a Dios, por el respeto a Dios, se manifiesta, o sea, el amor del hombre hacia Dios se manifiesta por medio de su respeto. No podemos decir que amamos a Dios si no le respetamos. Permítanme leer Isaías capítulo 1. Dice así, el versículo 11 dice, ¿para quién sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? 1:11. Hastiado estoy de holocaustos, carneros y deseo animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién te manda esto de vuestras manos? Cuando venéis a presentarte delante de mí para hollar mis atrios, no me entreguéis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, la luna nueva y el día de reposo.
El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Más adelante el versículo 16 dice: dice: aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar la viuda. Bueno, dice el Señor, bueno, lo que yo no quiero es que me traiga sacrificio tras sacrificio. Ya estoy harto de holocaustos, de sangre, con manos manchadas, con manos sucias. Lo que yo quiero es obediencia, quiero que me sirvas correctamente. El Señor manda a la ofrenda correcta y la obediencia a Dios. Y eso es lo que deberíamos buscar. Muchas veces quizás no estemos de acuerdo con lo que dice la Escritura. No porque la Escritura esté mal, sino porque nuestra mente limitada no nos permite comprender lo que Dios quiere para nuestras vidas. O quizás tampoco podamos entender lo que dice Dios en las Escrituras. Nuevamente por el pecado que hay en nuestros corazones, por nuestro orgullo. Pero Dios debe ser obedecido. Y no importa si quizás no lo comprendemos, pero debemos obedecer su palabra. Me refiero a no entender lo que dice, sino a entender el motivo de lo que dice. Quizás cuando acá se le dice, bueno, no deben tomar nada de lo que quede cuando conquisten Jericó. Entonces dijo, no entiendo cómo voy a desperdiciar cosas valiosas que quedan ahí. En su mente quizás no lo entendía. Pero aún así, cuando no lo entendemos, debemos someternos en todo a nuestro Señor. Bueno, la obediencia trae bendición al pueblo de Israel. Deuteronomio 28:1 dice a Israel que si obedecen a Dios serán grandemente prosperados y estarán sobre todas las naciones, cosa que Israel no hizo, no fue obediente a Dios, fue en pos de los dioses. Dios es el hacedor de la palabra y debemos ser hacedores de la palabra y no solo oidores. Acompáñenme a Santiago, por favor. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 22 dice, pero... Santiago 1, 22. Dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sigue comentando sobre ser hacedores de la palabra y en el versículo 26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, no, 25. Dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor o olvidadizo, sino que hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dice aquel que presta atención y observa la ley y pasa tiempo que dice, no será solamente un oidor, sino que llevará a la práctica, y aquel que lleve a la práctica lo que dice la palabra de Dios, será alguien que será bienaventurado, alguien que será prosperado en su caminar. Bueno, dice, ¿quiere ser prosperado? Esta es la única forma de prosperar, haciendo las cosas conforme a lo que Dios ha dicho. Proverbios 16:6. Versículo 11 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Bueno, ¿quieres vivir una vida apartada del mal? El temor de Jehová es la única forma que vas a vivir apartado del mal. Vivir en el mal te va a traer problemas en tu vida. Pero no debe ser la motivación primera de decir, bueno, voy a vivir alejado del mal porque no quiero problemas. Nuestra primera motivación debe ser, porque eso exalta a Dios. Siempre la obediencia a Dios debe terminar en la exaltación de su gloria. Entonces, bueno, voy a vivir una vida apartado del mal. Proverbios 19:23. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. Nuevamente, si quieres vivir una vida tranquila, que agrada a Dios,
Una vida reposada, dice aquí, bueno, debes alejarte del mal, o sea, en el temor de Dios. 22:4. Sigamos Proverbios. Dice, riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Me ha sonado muy platicado. Bueno, riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. ¿No quieres vivir una vida plena? La consecuencia para vivir una vida plena es vivir en temor del Señor, comprendiendo lo que significa el temor del Señor. No es un miedo a que Él me va a destruir si es que hago algo indebido. Es un temor reverente, porque Él merece toda la gloria, Él merece el honor. Él merece que la persona que se para aquí adelante esté limpia. Él merece que los músicos estén haciendo un servicio limpio. Él merece que ustedes vengan a adorar a Dios con sus manos limpias, porque Él es Dios. Bueno, también hay consecuencias por la falta de temor a Dios. Por ejemplo, Ananías y Zafira, vamos a Hechos 5. Cuando la iglesia se estaba formando, muchos hermanos traían cosas a la iglesia, vendían propiedades y las entregaban voluntariamente a la iglesia para distribuirla entre los que eran más pobres. No era una obligación entre ellos. Entre ellos había una pareja, Ananías y Zafira. Capítulo 5 de Hechos, versículo 1 dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte le puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Bueno, y vino un gran temor. Nuevamente la palabra fobos, la misma que hemos hablado todo este tiempo. Entre aquellos creyentes vieron el poder de Dios y dijeron: bueno, Dios también puede hacer que una persona expire por su falta de reverencia. Ellos no temieron porque Dios podía hacer algo malo a ellos, incausado, sino porque vieron que Dios tiene todo el poder de hacer lo que Él quiera cuando quiera. Pero aquí ellos, por su falta de temor de Dios, fueron condenados. Aún más, su esposa sufre la misma muerte. Ella entra y Pedro le pregunta: ¿en cuánto vendieron? ¿En esto vendieron la heredad? Y él dijo: sí, en esto vendieron. Y nuevamente ella expiró y la sacaron. Bueno, el pecado de este hombre, porque dice que él fue quien la vendió y ella, teniendo conocimiento, afectó a su familia. Si yo soy un hombre que no soy temeroso de Dios, voy a tener consecuencias en mi familia. Mi familia se va a ver afectada por mi falta de temor a Dios. Ella tampoco fue temerosa de Dios porque, sabiendo lo que estaba haciendo, no lo refrenó ni le aconsejó. No fue donde los apóstoles le dijo: bueno, él no está haciendo lo correcto. No había temor de Dios de parte de ella. Lo mismo puede suceder en nuestras familias. Ya hemos visto a manera personal: si yo no soy temeroso, va a afectar a mi familia. Si yo sé que mi esposa está cayendo en algo que es indebido frente a la iglesia, está ofreciendo un servicio incorrecto, mi misión como varón de la casa, o como hombre, como esposa, es decir: no puedes hacer eso. Triste escuchar el testimonio de un hombre que le dice a su esposa: no le cuente a la congregación, porque si no me van a arrestar algunas cosas. Que no le cuente algún pecado o algo que está en su vida, porque otros no le iban a permitir servir de la misma manera. Entonces, el temor a lo que otros dirán era más importante que el temor a Dios. Entonces, debemos ser cuidadosos en guiar nuestros hogares en el temor del Señor. Iglesia, ¿estamos siendo temerosos de Dios? Entonces, como iglesia estamos diciendo: ¿aportamos al temor de Dios? ¿En qué sentido? ¿Estamos cumpliendo, estamos siendo obedientes a su palabra? Como les decía, la persona que se para aquí al frente, normalmente, generalmente, y espero que sea siempre, predica la palabra de Dios, o habla lo que le parece decir,
Debemos ser temerosos en todas las áreas. Estamos siendo obedientes en el ir a predicar el Evangelio, en cumplir con las ordenanzas, en hacer discípulos. Eso es parte de la iglesia de Dios. Estamos siendo una iglesia temerosa de Dios y debemos ponerlo a cuestionarlo. También tenemos el caso de Acab. Como les decía, Josué, junto al pueblo, tras cruzar el Jordán, la primera ciudad que conquistaron fue Jericó. El Señor les dijo a Josué cómo deben conquistar la ciudad, la forma en que lo debían hacer, y también le dijo, bueno, de aquello que hay ahí no tomen nada, porque será el anatema, será apartado para mí. Como el Señor siempre pide lo principal, lo primero para Él, en esta ocasión la primera ciudad era para Él. No deben tomar nada. Este hombre, tras la conquista, fue y tomó un lingote de oro, unas piezas de plata y un manto babilónico, y eso lo guardó en su tienda. Debemos considerar que las tiendas no eran muy grandes, quizás del porte de las alagunas, o incluso más pequeñas, no eran muy grandes las tiendas. Probablemente su familia se habrá enterado de lo que él estaba haciendo, porque se aparece un manto babilónico que no era algo pequeño, no era algo de gran valor, debe haber sido considerablemente para que se viera dentro de la tienda, aunque dice que algunas cosas las enterró debajo, en medio de la tienda, pero lo más probable, no lo puedo decir con seguridad, pero yo creo que lo más probable es que su familia sí sabía del pecado que él estaba cometiendo. A consecuencia de eso, el pueblo fue a luchar contra él y perdió la batalla. Y el Señor le dice a José, bueno, lo que pasa es que alguien tomó del anatema. Y cuando sale a la luz su pecado, toda su familia se ve afectada, sus hijos y sus hijas, su ganado, y todo fue destruido. Entonces, nuestro pecado, nuestra falta de temor a Dios, el no considerar a Dios santo, va a afectar directamente a nuestra familia. Si Dios nos va a bendecir nuestras vidas, entonces necesitamos considerar las cosas de Dios como cosas santas. Bueno, esta era la introducción para 2 Corintios 5. Entonces dice, conociendo pues el temor de Dios, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto que lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Aquí en este versículo lo que está diciendo previamente, vamos a 2 Corintios, para poder ir leyendo algunos versículos. Capítulo 5. El capítulo 5 lo que está haciendo un contraste entre algunas cosas terrenales y algunas cosas santas, pero ¿cuáles debemos temer? Por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 1 dice, porque sabemos que si nuestra morada es terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha con manos, eterna en los cielos. Está comparando, bueno, si tu morada terrenal, tu cuerpo, todo lo que está en esta tierra se destruye, bueno, no debes temer de eso, sino a las cosas celestiales. Y más adelante, terminando ese párrafo en el versículo 10, habla, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, porque cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Versículo, claro. Y ahí nuevamente el siguiente párrafo para diciendo, conociendo pues el temor de Dios. Cuando está hablando del temor de Dios, está diciendo, bueno, conociendo lo anterior, en primer lugar, que hay cosas terrenales y cosas celestiales, temiendo de que habrá un juicio. Ese es el temor de Dios, Dios Todopoderoso. Él hará un juicio, Él es quien puede mover las cosas, es quien puede castigar, y serán juzgados. Hablando a creyentes por las cosas buenas y las cosas malas las que hayan hecho. A los creyentes se les dice, aquellas cosas buenas que hayan hecho serán reconocidas, aquellas cosas serán quemadas, serán pasadas por fuego, todas aquellas obras malas que hayan hecho. Pero con este temor de Dios deben predicar el Evangelio a los inconversos. Por eso dice, conociendo pues el temor de Dios, conociendo su carácter, conociendo su poder, lo que les decía, conociendo que Él es un Dios poderoso, un Dios justo. Bueno, conociendo su carácter, podemos persuadir a los hombres y podemos predicar el Evangelio para que Dios, bueno, a Dios le manifiesto lo que somos, y espero que lo sea a vuestras conciencias. Entonces, debemos conocer primeramente el temor de Dios para vivir nuestras vidas de una manera que agrada a Dios, y también para poder comunicar a otros el temor de Dios y lo que se avecina en los próximos tiempos. Si
Sabemos que el Señor vendrá y se llevará a su pueblo, aquellos que mueran sin conocer a Dios y sin haber tenido temor de Dios, se verán enfrentados a una eterna perdición. Como les decía, una iglesia temerosa de Dios parte con un creyente temeroso de Dios. No puedes querer una iglesia que sea temerosa de Dios si no hay familias temerosas de Dios. No puedes tener una familia temerosa de Dios si tú no eres temeroso de Dios. Todo parte por nosotros. Los invito a considerar a Dios como es, a conocerle más profundamente, a obedecerle, a manifestar tu amor a Dios por medio de la obediencia. Le invito también a velar por su familia, por su hogar, que sus componentes, cada uno de ellos, puedan vivir en santidad, que puedas tú ser el sacerdote de tu hogar, que puedas guiar. Y finalmente, eso nos llevará a tener una iglesia que sea temerosa de Dios, una iglesia que se somete a sus mandatos. Algunas preguntas para concluir. A nivel personal, ¿cuál es tu motivación para hacer lo correcto? Si es que haces lo correcto, ¿es por el qué dirán? ¿Es porque estoy metido en esta sociedad cristiana donde todos saben lo que yo hago y si el día de mañana dejo de venir a la iglesia, todos van a saber que yo dejé de venir a la iglesia? ¿O es realmente porque el Señor merece mi adoración? Aunque yo no soy digno de dársela, pero aún así Él merece mi adoración y yo estoy aquí porque quiero exaltar su nombre. Yo no hago el mal porque quiero exaltar su nombre, porque Él merece mi obediencia. A nivel el temor de Dios a nivel familiar. Bueno, ¿estás aportando para que tu hogar sea temeroso de Dios? ¿O estás haciendo una piedra de tropiezo? ¿Eres tú el que dice el domingo, no vayamos? ¿O tú eres el que está diciendo, no, tenemos que ir porque tenemos que ir a exaltar el nombre de Dios? ¿Eres tú el que habla con tu esposa o tu esposa el que habla contigo y te dice, bueno, debemos apartar esto para Dios, esto es lo que hemos decidido en nuestros corazones? O finalmente ninguno de los dos, pero es parte del temor de Dios en cuanto a una familia, es decir, decidir qué es lo que se va a entregar a Dios. A nivel eclesiástico, la iglesia. Estás en una iglesia que es temerosa de Dios, podrías decir, bueno, mi iglesia teme a Dios, y si se para una persona en el frente y empieza a hablar otras cosas que no está en la palabra de Dios, vamos a ser capaces de callarlo. Incluso si una persona nos obliga a hacer algo que va en contra de la palabra de Dios, decir, pararnos firme y decir, bueno, vamos a hacer lo correcto. Creo que sí estamos en una iglesia que sí es temerosa de Dios, pero también depende de cada uno de nosotros llegar a eso. Bueno, ¿apoyas para que sea una iglesia temerosa de Dios? ¿Estás dispuesto a pararte y decir, prefiero ir a la cárcel que predicar a alguien que no dice la palabra de Dios? ¿Estamos obedeciendo el mandato para la iglesia de Dios? ¿Conocemos cuáles son los mandatos para la iglesia y lo estamos cumpliendo? Bueno, nos comportamos dignamente como la iglesia de Dios y finalmente se está dando la gloria, la honra y el honor en todo Dios, le estamos respetando como merece. Es importante que si no se está dando la gloria a Dios, no es una iglesia temerosa de Dios. Entonces, no obedezcamos a Dios en todo lo que Él dice, no vamos a llegar al punto de decir que somos una iglesia temerosa de Dios. Lo invito, hermano, que soñemos, no es un sueño tan lejano, porque es posible, si el Señor lo ve en su palabra, es posible, a vivir vidas temerosas de Dios, ser una familia temerosa de Dios. Y uno puede ver ejemplos de familias temerosas que viven plenamente, que Dios les bendice en sus relaciones familiares, Dios les bendice incluso en su economía, porque son personas que viven de una manera que agrada a Dios. Y finalmente, ser una iglesia que agrada a Dios en todo lo que hacemos. Les invito a orar, hermanos. Querido Señor, Padre nuestro, Dios Todopoderoso, damos gracias, Señor, porque usted nos consideró dignos, Señor, de ser sus hijos, Señor. Y sabemos, Señor, que estamos en una condición deplorable antes de conocerle, que estamos en una condición que no merecíamos nada, Señor. Damos gracias porque usted ha sido bueno con nosotros, Señor, porque usted nos ha dado tanto, nos ha dado la vida, nos ha dado un lugar donde vivir, nos provee cada día, Señor. Cada sustento que tenemos, Señor, sabemos que viene de su mano. Ayúdenos, Señor, a ser agradecidos a usted, Señor, reconocerle en todos nuestros caminos, reconocer que todo lo que tenemos es por usted, Señor. Ayúdenos a ser obedientes, Señor, a su palabra, no por el temor de cosas secundarias, Señor, sino por el temor a usted, Señor, de no manchar su nombre, Señor, de no ser de tropiezo para el Evangelio, Señor. Permítanos, Señor, que nuestro corazón esté inclinado constantemente, Señor, a darle la gloria a usted en todo.
Permítanos, Señor, vivir vidas agradables frente a sus ojos. Ayúdenos, Señor, a guiar a nuestras familias, Señor, en el temor de usted. Ayúdenos a guiar una iglesia, Señor, que sea temerosa de Dios, que sea fiel, Señor, a su palabra siempre, que lo más importante sea cumplir con lo que usted ha dicho, Señor. Ayúdenos a ser valientes, Señor. Ruego por esto, Señor, que nos ayude a ser sabios en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén.